El gusto de recibirlos otra vez en la segunda jornada que realiza Biogross aquí en Florida, con mucha participación, con mucho interés, como siempre, por este tipo de cosas que son tan novedosas, provechosas para la producción, para la tierra, ¿no? Este evento de Biogross 2024. Va a estar, en principio, la primera charla va a ser de Magdalena Iturria, que estuvo el año pasado, ingeniera química del laboratorio SOSAI, hablando de reconocimiento de la vida del suelo. Vamos a tener la presencia de Marlon Dick, que es un productor y técnico de Belice, que viene de Belice, un pequeño país de Centroamérica de 350.000 personas. Hay 17.000 menonitas allí, bueno, y va a contar un poco la experiencia que tienen en materia de producción. Martín Laje, de Laje y Compañía, que va a estar hablando del rol de los inoculantes en un suelo fértil, y va a estar cerrando Eduardo Blasina, mirando la salud del suelo. Bueno, va a haber, por supuesto, antes un almuerzo, un sorteo, así que vamos a ir desarrollando distintas actividades. Bueno, la bienvenida para esta jornada de Biogross y con uno de sus principales referentes, Leonardo. Bueno, buen día para todos y un gran bienvenido para cada uno hoy. Para nosotros como de Biogross es un privilegio, un honor tener un evento como esto, tener gente reunido. Hace 7 años atrás, cuando recién lanzamos la herramienta que llamamos BioPlus 3, la vida del suelo fue una cosa muy poco hablada en realidad. Fue no novedoso, pero algo muy poco reconocido y poco estudiado. Y hoy ha cambiado mucho. Y hay todavía muchísimo para aprender, hay mucho camino para caminar, pero gracias a técnicos, gente que están, bueno, como hoy, los disertantes que tenemos, creo que nos van a brindar muchísimo experiencia, tienen mucho conocimiento y práctica, así que estamos anticipando un tiempo que todos pueden aprovechar algo. Hay un dicho que quizás tiene unos 3.000 años, dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Cada uno puede creerle lo que quiere en cuanto de dónde viene la tierra, pero a todos nos interesa la plenitud. Entonces, hoy en día está muy conectado, muy reconocido la conexión entre un suelo vivo y su plenitud. Y a nosotros nos interesa muchísimo desarrollar y trabajar en esa parte. Así que otra vez, bienvenidos. Muchas gracias por estar. Un placer, un privilegio y que cada uno pueda disfrutar el día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Leonardo. Bueno, la ingeniera química Magdalena Iturria, que el año pasado estuvo también hablando de esto tan apasionante, que es todo lo que es la vida que hay debajo del suelo, todos esos bichitos, todo eso que hay que activar precisamente para tener suelos cada vez más saludables. Bueno, lo vemos acá con estas imágenes de lo que es el suelo en San Alberto del Campo, sin y con, en este caso, BioPlus 3. Magdalena, un gusto. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada quería agradecer a la gente. ¿Acá? Bueno, está bien. A ver, ahí. ¿Eso se mueve? Sí. Bueno, no voy para atrás. Bueno, primero quería agradecer a todos por estar acá y a la gente de Biogross por la invitación y por permitirme estar acá compartiendo con ustedes. Y agradecerles también por poner por segunda vez este tema de los suelos vivos, este tema tan importante, arriba de la mesa y permitirnos a todos estar acá compartiendo un rato y hablando de este tema que es tan importante y que tenemos que empezar todos a considerar y a manejar dentro de nuestras actividades y demás. Así que bueno, yo les voy a hablar un poco de los suelos vivos en general y de los microorganismos del suelo en particular. Y bueno, en realidad son cada vez más, como ven ahí, las iniciativas en todas partes del mundo. Se está hablando de la importancia de los suelos sanos, la base de la seguridad alimentaria,
el cuidar el suelo por temas de cambio climático, por muchísimas razones, en todas partes están surgiendo llamamientos a cuidar la salud del suelo, el secuestro de carbono en el suelo. ¿Y eso qué significa para los productores? Significa que se están enfrentando, hoy ya están sufriendo y están enfrentándose a un montón de desafíos con suelos que están degradados y que no están sanos, y además están teniendo oportunidades, hay nuevas oportunidades que están surgiendo alrededor de lo que tiene que ver con un suelo sano. Desafíos. Hoy en día, quizás muchos de ustedes ya lo están viviendo, hay problemas de erosión, de acidificación, de salinización de los suelos. Tenemos una alta dependencia de bioinsumos, de insumos químicos y los costos que eso tiene acarreados. Tenemos problemas con la resiliencia de nuestros sistemas que no están pudiendo resistir las sequías, las inundaciones. También hay oportunidad de acceder a nuevos mercados. Muchos han escuchado hablar de los bonos de carbono y todos estaban diciendo esto es lo que se viene, es la nueva moda, acá puedo quizás obtener algo más para mi negocio. Además de los bonos de carbono, se vienen nuevas oportunidades, como por ejemplo, en un futuro se va a estar premiando lo que son los alimentos ricos en nutrientes, la concentración de los nutrientes adentro de los alimentos, se está empezando a medir y se va a empezar, van a ver, acuérdense de mí cuando esto pase, pueden faltar unos años todavía, pero van a haber oportunidades de mercado para quienes produzcan alimentos ricos en nutrientes. Y bueno, y también otros posibles oportunidades de negocio que van a surgir en torno a otros beneficios que el producir sobre un suelo sano puede dar a nivel del ecosistema. Lo más importante de todos estos desafíos y oportunidades, y otras más que no nombré aquí, es que todo está relacionado y tiene una base en el suelo vivo. Y eso es un poco de lo que vamos a estar hablando hoy. Lo primero que les quiero transmitir acerca de qué significa un suelo vivo y por qué es importante un suelo vivo, es que un suelo vivo construye fertilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hablo de un suelo, obviamente no todos los suelos son iguales y no todos los suelos pueden llegar a desarrollar el mismo potencial, ¿verdad? O sea, tengo una composición geológica de base, tengo una textura de base, tengo minerales de base que no es lo mismo estar en el cristalino que en el basalto, que en las sierras. O sea, hay un marco dentro del cual yo me voy a poder mover y hacia dónde voy a poder llegar según donde esté parado, ¿sí? Eso vendría a ser, para hacer una analogía tecnológica y poder pensar un poco en lo que les voy a plantear hoy, vendría a ser como el modelo del celular. Yo puedo tener el celular último modelo, con una capacidad de procesamiento gigante y buenísimo, o puedo tener un celular, el Nokia 1100, viejísimo, que podía hacer poquitas cosas. Ese modelo de celular es la composición geológica de mi suelo. Después tenemos la materia orgánica. La materia orgánica, que vamos a hablar un poco de eso y que tiene diferentes fracciones y no es todo lo mismo. La materia orgánica del suelo vendría a ser las aplicaciones que yo tengo instaladas en mi celular, ¿sí? Según el tipo de materia orgánica que yo tenga, voy a poder hacer diferentes cosas con ese celular. Ay, no le agarré la mano a esto todavía. Y por último tenemos a los microorganismos y las plantas, que me gusta hablar de ellos en conjunto, porque tenemos que pensar en ellos como un solo sistema. Están sumamente integrados, ¿sí? Los microorganismos y las plantas, que son los que efectivamente ponen a funcionar ese celular con esas aplicaciones instaladas. Los operadores de mi sistema son los microorganismos y las plantas, ¿sí? Por eso son tan importantes en esto de los suelos vivos, porque son efectivamente los que lo conducen. Y lo conducen, como vamos a ver ahora, a través de señales bioquímicas. Entonces, yo quiero un suelo vivo. ¿Qué tengo que hacer? Esto me van a escuchar seguramente cada vez que hablo lo digo porque es como para mí la base y está muy bueno que todos lo tengamos presente. ¿Qué necesita el suelo para vivir? Bastante parecido a lo que precisamos nosotros los humanos o cualquier ser vivo. Precisan energía. Primero que nada, un suelo vivo precisa energía. ¿De dónde la saca? De las plantas, de la fotosíntesis que hacen las plantas, que produce azúcares a través de sus raíces, se lo manda al suelo y le da energía, ¿tá? Lo segundo que necesita un suelo para estar vivo es aire y agua. Necesita aire.
necesito poros para que el oxígeno pase por ahí, porque los microorganismos del suelo, los operadores, respiran igual que nosotros, la gran mayoría, y precisan aire. Si no tengo aire, los microorganismos no respiran, no está vivo el suelo. Precisan agua, igual que nosotros, ¿sí? Entonces es bien importante que nuestro suelo tenga la estructura, esto es algo que tenemos que empezar a considerar y a mirar y a pensar, que nuestro suelo tiene que tener poros, tiene que ser una esponja para que el aire circule y para que el agua circule. Si no, estoy frito. Por supuesto que un suelo vivo tiene que tener lo que le llamo descomposición, que son plantas, materia orgánica, y tiene que tener microorganismos, por supuesto, haciendo el trabajo que son los operadores. Y por último, que es en lo único que nos concentramos muchas veces, pero es lo no menos importante, pero es una de las 5 cosas que el suelo precisa, son nutrientes, los minerales. Esto ya lo dije. Hoy vamos a hablar específicamente de lo que son la materia orgánica y los microorganismos, que son una de las cosas que el suelo precisa, que como vimos son los operadores y los que van a estar ayudando a que el suelo también tenga las otras cosas que precisa. Materia orgánica. Materia orgánica, ¿qué es la materia orgánica? Son todo lo que es resto de ser vivo, de animales, vegetales, lo que sea, en diferentes estados de descomposición. ¿Tá? Y los diferentes estados de descomposición o de digestión de esa materia orgánica van a estar cumpliendo funciones diferentes en el suelo. Entonces, cuando pienso en materia orgánica no es una sola cosa gigantesca, sino que hay fracciones, hay tipos de materia orgánica que yo puedo usar para diferentes cosas. Tengo, en primer lugar, los restos de vegetales, de animales, ¿no? Los rastrojos, las bostas, todo lo que nosotros usualmente asociamos cuando hablamos de materia orgánica. Después tenemos lo que se llama la materia orgánica lábil, que es cuando los microorganismos actuaron sobre esto y más o menos ya la empezaron a digerir. Eso es algo que está en el suelo y que todavía los microorganismos lo usan y se pueden alimentar. Y después tenemos otra fracción que es sumamente importante, que es la materia orgánica estable o humificada. Todos habrán escuchado hablar del humus y la importancia de la materia orgánica humificada. ¿Tá? Es un tipo de materia orgánica diferente. Las primeras dos, los restos directamente de vegetales y animales, y la materia orgánica lábil, principalmente son alimento para el suelo vivo. La materia orgánica más estable, la humificada, es la que me va a dar la estructura. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué cada una de esas dos cosas es tan importante. Una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta sobre la materia orgánica, y realmente yo creo que siempre escuchamos que es importante, pero a veces como productores necesitamos entender cómo manejarla y para qué, es que la materia orgánica se recicla, circula por el sistema. Yo produzco materia orgánica, dejo remanentes, traigo materia orgánica. Es algo que está constantemente ciclando y moviéndose en el sistema. Yo lo puedo manejar, ¿sí? La materia orgánica es algo que yo puedo manejar. Yo puedo hacer algo con mi materia orgánica. ¿Y para qué manejar la materia orgánica? Primero que nada, hay muchísimos nutrientes que la planta necesita que están ahí en esa materia orgánica. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo. Bueno, de eso está compuesta la materia orgánica y de muchas más cosas. El tema es que no están directamente disponibles para la planta. Preciso a los microorganismos que la transformen y se la den a la planta, ¿sí? Pero están ahí, es una fuente de nutrientes. Del 20 al 80% del fósforo total del suelo es orgánico. ¿Qué significa eso? Que está dentro de la materia orgánica. ¿Tá? El 5% de toda la materia orgánica que tengo en el suelo está hecha de nitrógeno. O sea, tengo un gran reservorio de fósforo y de nitrógeno en mi materia orgánica. Además, hay calcio, magnesio, potasio, diferentes micronutrientes. Es una fuente de quelatos. Habrán escuchado hablar esta palabra quelato, algo quelatado. No voy a entrar en detalles, pero son moléculas como muy complejas que protegen a los micronutrientes y lo hacen que sea más fácil de absorber por la planta, ¿tá? O que esté en un estado químico que la planta necesita. O sea, la materia orgánica, del punto de vista de la nutrición, tiene un potencial muy interesante. El tema es cómo acceder a él, ¿verdad? Y la segunda función bien importante que hablamos hoy de la materia orgánica es la estructuración, la estructura. Ahí tienen algunos ejemplos en vivo, acá quizás en la foto no se vea muy bien, pero bueno, una cosa es un suelo esponja, ¿sí? Que tiene estabilidad en los agregados y que tiene porosidad.
y esta no tenía nada. Cuando yo tengo un suelo bien estructurado, con esponja, como les decía, con buenos poros, un 1% más de materia orgánica puede retener 60 milímetros aproximadamente, sí, pensé que decía metro, de agua. ¿Ah? Entonces, mi materia orgánica, mi suelo esponja, me va a ayudar a retener mucho mejor el agua. Entonces, no es solamente necesito que llueva. Eso yo no lo puedo controlar, pero sí puedo controlar la materia orgánica y la estructuración de mi suelo. ¿Cómo hago para absorber el agua que caiga? ¿Sí? Y que se retenga ahí. Lo otro importante en un suelo bien estructurado y con buena porosidad es que, como hablábamos, difunda el aire y puedan efectivamente los microorganismos hacer bien su trabajo. Y lo otro, en este tipo de suelos con poros y con sitios y con recovecos es donde se alojan diferentes tipos de microorganismos. Se forman lo que se llaman micrositios con diferentes condiciones, que es lo que la biología necesita para hacer toda su actividad. Por ejemplo, en esos micrositios de un suelo bien estructurado puede ocurrir la fijación biológica de nitrógeno por microorganismos de vida libre. Una palabra muy larga, pero básicamente lo que significa es que en el suelo también se puede fijar nitrógeno, no solamente en los rizobios. En el suelo también se puede fijar nitrógeno si yo tengo la estructura adecuada. Bueno, ahí hay unos números de más o menos cuánto se puede llegar a obtener de ahí. Entonces, ahora sí vamos a hablar de los operadores, de directamente quiénes son los que trabajan sobre mi composición bioquímica, sobre mi materia orgánica, que son los microorganismos del suelo. Cuando hablo de microorganismos del suelo, no hablo de una bacteria, ni de 2, ni de 3, ni de un hongo, ni de 2, ni de 3. Hablo de esto, un relajo total y absoluto. Hablo de una red, una cadena alimenticia completa, que tiene hongos, que tiene bacterias, que tiene protozoarios, nemátodos, microartrópodos, artrópodos, bueno, lo que se les pueda ocurrir. Un suelo vivo es un suelo que tiene la cadena completa, alimenticia completa. ¿Ah? No es un microorganismo ni dos, completa. Y es un sistema súper complejo que tiene diferentes equilibrios microbianos, digamos. De repente hay más población de una cosa, después hay más de otra. Va modulando, es una palabra que vamos a escuchar hoy bastante. Se va modificando. ¿Y quién la modifica? La planta. Las plantas, los cultivos o las plantas que están creciendo arriba del suelo, como yo les decía hoy, a través de sus raíces van largando compuestos simples, azúcares, van largando y van reclutando diferentes microorganismos, van dando señales bioquímicas, moléculas al suelo que le dicen, ahora quiero bacterias que me den nitrógeno, ahora necesito que me protejan de tal enfermedad. Entonces alimenta selectivamente lo que va necesitando de ese microbioma. ¿Tá? Y todo se comunica mediante estas señales bioquímicas. Es realmente algo sumamente complejo, ¿sí? Y a su vez muy, muy, muy preciso. A mí me gusta hablar de, hoy que está tan de moda la inteligencia artificial y todo el potencial de la inteligencia artificial, realmente no tenemos idea de la dimensión de lo que es la inteligencia natural que se da en el suelo, que se da a través de estas comunicaciones. Cuando uno empieza a entrar en eso, te explota el cerebro realmente de la perfección de esta orquesta. Entonces, bueno, lo segundo que quiero dejarles de mensaje es que cuando hablo de un suelo vivo, es un suelo que tiene diversidad y que tiene toda su cadena completa. Tiene bacterias, tiene hongos, tiene protozoarios, como este, tiene nemátodos. Y cuando hablamos de nemátodos, solo un pequeño paréntesis, estamos muy acostumbrados a pensar en los malos, en los rizófagos, en los nemátodos que atacan mis raíces. ¿Por qué? Porque son los que nos dan problemas, pero tengan presente que en un suelo sano hay muchísimos nemátodos benéficos. Nemátodos que ciclan, de vuelta a esta palabra, ¿sí? Ciclan. Se comen las bacterias, se comen los hongos y cuando terminan dejan en el suelo nutrientes disponibles para la planta. No son todos malos. Muy por el contrario, en un suelo sano tienen que estar presentes. Y bueno, yendo a lo que es la base de esta cadena alimentaria del suelo, tenemos las bacterias y los hongos, que son los primeros que van a trabajar sobre lo que hablamos, sobre la materia orgánica. ¿Okay? En un suelo sano,
dependiendo del ecosistema del que estemos hablando, va a haber diferentes equilibrios, más bacterias, más hongos, bueno, pero va a haber un equilibrio, ¿sí? Tiene que haber cantidad y tiene que haber un equilibrio. Bacterias. Las bacterias son las primeras que aparecen en los sistemas, las primeras colonizadoras. Son las más resistentes, las que pueden crecer en cualquier circunstancia, situación, las que precisan, o sea, se adaptan más. Tenemos bacterias debajo del hielo en la Antártida, tenemos bacterias en los cráteres de los volcanes, tenemos bacterias en los salares. Las bacterias pueden trabajar en las condiciones más estrambóticas que se nos pueda ocurrir y por eso tienen tanto interés para nosotros desde el punto de vista agronómico, ¿sí? Porque queremos bacterias y queremos microorganismos que sean capaces de hacer cosas asombrosas para nosotros y para nuestras plantas y así poder aprovechar todas sus ventajas. Principalmente están estudiadas por sus habilidades de mineralización, como les decía, de cómo hacer para poder darle nutrientes a la planta, todo eso que está ahí, cómo hago para que las bacterias me ayuden a dárselo a la planta. También están estudiadas por bioestimular la planta y por la sanidad, ¿verdad? También han escuchado de productos que ayudan a través de aplicación de bacterias controlar otras enfermedades o plagas. Las bacterias prefieren materia orgánica simple, prefieren materia orgánica que sea fácil de digerir y compuestos que sean más ricos en nitrógeno. Esto lo dejo ahí picando porque después tiene repercusiones en, según lo que yo maneje y lo que yo esté alimentando al suelo, si voy a estar alimentando mucho a las bacterias o voy a estar alimentando mucho a los hongos. Como les decía, en el suelo equilibrado hay bacterias y hay hongos en cierto equilibrio. Hongos saprófitos, ¿qué quiere decir esta palabra tan rara? Son hongos que se alimentan de la materia orgánica, la descomponen y después tenemos el otro gran grupo que muchos habrán escuchado nombrar, que son los hongos formadores de micorrizas, que son hongos que forman una simbiosis directamente con la raíz de la planta y se alimentan de ella y le dan beneficios. Los hongos también están siendo estudiados y también tienen un rol muy importante en disponibilizar nutrientes para la planta, en mineralizar nutrientes, en bioestimular la planta, en sanidad. Muchos de ustedes, me imagino, ya habrán usado tricoderma, Boveria bassiana, metarrhizium, son productos que son hongos que se sabe ayudan a controlar diferentes enfermedades y plagas en los cultivos. Además de servir para los procesos de mineralización, de bioestimulación y de sanidad, los hongos, y esta es la parte que quizás a veces no la tenemos presente, cumplen un rol fundamental en los procesos de humificación del suelo. ¿Se acuerdan que les decía que la materia orgánica tenemos la lábil, la que es fácilmente digerible, y después algo tiene que transformar parte de esa materia orgánica lábil, la tiene que transformar en materia orgánica estable, humificada? ¿Y quiénes son alguien? Esos alguien son los hongos. Ellos principalmente son los que transforman la materia orgánica en humus, ¿sí? Y en esto estabilizan el carbono orgánico en el suelo, que de vuelta, si estamos hablando de que a mí me interesan los bonos de carbono y hacer el manejo para que el carbono quede en el suelo, todo muy bien. Si yo no tengo hongos, no voy a poder estar dejando ese carbono estable en el suelo, ¿tá? En particular, de vuelta, las micorrizas, estos hongos que forman simbiosis con las raíces, tienen un rol bien importante en el secuestro de carbono en el suelo, en la estabilización de ese carbono en el suelo, por formar una proteína llamada glomalina. Los hongos prefieren materia orgánica más compleja que las bacterias. Prefieren comida, degradan otro tipo de comida, otro tipo de materia orgánica, la celulosa, la lignina, otro tipo de cosas. Y son más sensibles a las perturbaciones, ¿sí? Como los hongos en general forman hifas, forman pelos que se expanden así por el suelo. Cuando hay perturbaciones, por ejemplo un laboreo o un químico o algo, se rompen esas hifas y se interrumpe la actividad de los hongos. Y demoran un poco más que las bacterias en volver a colonizar y en volver a poder estar. Entonces, eso es importante a tener en cuenta porque los manejos que yo hago me van a favorecer un balance o el otro. Esto lo voy a pasar. ¿Por qué me importa tener microorganismos operadores en mi suelo desde el punto de vista productivo? No voy a hablar de lo que pasé antes, que son todos los servicios ecosistémicos que dan y toda la importancia que tienen para una sola salud. Que si quieren conversar de eso, encantada, porque me gusta mucho, pero no quiero extenderme demasiado ahora.
Pero desde el punto de vista productivo, ¿para qué me importa el suelo vivo entonces? Un poco ya lo estuvimos hablando, ¿no? El rol fundamental que cumplen los operadores de mi sistema en la nutrición. Intervienen en al menos 85% de los procesos de entrega de nutrientes a la planta, ya sea ayudan a solubilizar el fósforo que está inmovilizado en el suelo o ayudan a mineralizar el nitrógeno que está en la materia orgánica o a fijarlo de forma biológica de la atmósfera o transforman los distintos nutrientes en formas disponibles para la planta. Después, ¿para qué quiero microorganismos en el suelo? Además de la nutrición, por un tema de eficiencia productiva. Como les decía, esto de entregarle los nutrientes a la planta en la forma biodisponible hace que la planta tenga que trabajar menos para absorber algunas cosas. ¿Tá? Sería el equivalente de, una cosa es si yo traigo de afuera el nitrato y se lo doy a la planta, es como traerle la harina, el azúcar y los huevos para que la planta se haga la torta y después se la tenga que comer. Le va a llevar mucha energía. Lo va a hacer, va a agarrar el nitrato, va a cocinar y después va a hacer lo que tenga que hacer. Los microorganismos lo que hacen es le dan la torta prehecha, ¿sí? Se encargan de formar moléculas y de formar los nutrientes de manera que la planta cuando lo absorbe, ya está casi que cocinado en algunos casos. Entonces le sobra energía a la planta para hacer otras cosas, para crecer mejor. ¿Tá? Otra cosa que tiene que ver con la eficiencia es lo que hablábamos hoy de las micorrizas. Aumenta el área de exploración radicular. Estos hongos que yo les comentaba, que se hacen simbiosis con las raíces y se extienden por el suelo, hacen que a donde la planta llega a explorar el suelo y a buscar nutrientes y a buscar agua y a buscar fósforo, sea mayor el área, muchísimo mayor. Entonces la planta es mucho más eficiente también en esa exploración radicular. Bueno, además hay un montón de otros beneficios que generan sustancias, moléculas, como les decía, que son promotoras del crecimiento, tolerancia al estrés. Bueno, hay todo un tema ahí con el cambio genético y demás. Después, como hablamos hoy también, la sanidad, el rol en la sanidad que cumple un suelo diverso y sano, ¿verdad? Por un lado, si yo tengo muchos y diversos microorganismos, en general va a haber alguno o algún grupo o algo que va a estar generando condiciones no aptas para los patógenos o que va a estar generando sustancias que o va a estar compitiendo por nutrientes y los patógenos no van a tener lugar. O, por ejemplo, van a haber otros microorganismos que van a generar moléculas que activen el sistema inmunológico de la propia planta, que le digan a la planta, dale, empezá a producir, no sé, ácido salicílico, no sé, cualquier cosa. Me parece que me fui. Bueno, en fin. Otra cosa bien importante en un suelo vivo, diverso, es que tengo redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, en cualquier condición abiótica, como decimos, si hay cambios de temperatura, cambios de humedad, ¿no? Todos sabemos que cultivamos en condiciones a lo largo del año sumamente diversas. Y en diferentes condiciones, cuando yo tengo un suelo vivo, tengo redundancia, siempre hay alguien que puede cumplir esa función que yo estoy precisando. ¿Tá? Si las condiciones son cálidas y húmedas, de repente hay una bacteria que es capaz de hacer lo que la planta precisa. Y en las condiciones frías y no sé qué, no es esa bacteria porque no puede vivir, pero hay otra que cumple la misma función. ¿Tá? Eso es redundancia. ¿Y qué pasa? Si yo tengo un sistema biodiverso y redundante, tengo un sistema resiliente, ¿sí? Tengo un sistema capaz de soportar diferentes condiciones, de adaptarse a diferentes condiciones. Bueno, esto también ya lo hablamos. El suelo vivo diverso que nos permite formar esa buena estructura del suelo de esponja que también me permite retener más agua, resistir mejor los cambios, las sequías y demás. Bien. Y bueno, lo tercero que les voy a decir sobre el suelo vivo, y después sigo con otras cositas, es que tenemos que acordarnos de que todo funciona interconectado. Esto no es lineal, no es una cosa y la otra ya está. ¿Sí? Todo funciona interconectado. ¿Qué quiere decir esto? La biología es el motor del sistema, es el operador. Como vimos, los hongos me ayudan a generar buena estructura física en el suelo, me ayudan a solubilizar nutrientes o a disponibilizar la parte química, la fertilidad química del suelo. Sí, pero
Si yo no tengo un suelo con buena estructura, si yo estoy en un suelo completamente apretado, en donde no hay una gota de aire o no hay materia orgánica, la biología no va a tener de qué agarrarse, no va a poder funcionar. ¿Tá? O si tengo un desbalance químico brutal y tengo un suelo súper ácido con toxicidad de aluminio, los microorganismos no van a poder trabajar. Entonces todo impacta a todo. Y esto quiere decir que yo voy a manejar una cosa y después voy a manejar otra y después voy a manejar otra. Tengo que mirar el todo. No se trata de voy, tiro un bicho y ya está. ¿Sí? Ok. Entonces, un poco en base a todo lo que estuvimos hablando, hoy nos encontramos en la agricultura ante lo que se llama, lo que decimos un cambio de paradigma. Esto lo habrán escuchado ya, me imagino, bastante. ¿Sí? ¿Qué pasa? La forma en que venimos pensando en la agricultura es que yo tengo mi planta y tengo que traer la nutrición y tengo que traer la sanidad de afuera. ¿Tá? Me fijo en lo que falta, le digo el vaso, gracias, el vaso medio vacío. El concepto de agricultura biológica, un poco basado en todo lo que venimos hablando, es un poco diferente. Se basa en potenciar la nutrición y la sanidad inherente a un suelo vivo. ¿A través de qué? A través de cómo hago yo para estimular ese suelo, cómo hago yo para activar esa maquinaria. ¿Sí? Y después sí, complementar. De repente necesito suplementar con algo de nitrógeno, suplementar, ¿tá? Pero la lógica es vaso medio lleno, ¿sí? ¿Cómo hago para potenciar lo que tengo y darle más a lo que tengo y estimular lo que tengo y después complementar? ¿Y qué pasa? Muchas de las cosas que estamos haciendo actualmente, con la forma de pensar actual, son palos en la rueda. No me permiten poner en marcha esta maquinaria de la que estamos hablando, ¿sí? El exceso de fertilización, además de que genera condiciones que muchas veces matan a parte de los microorganismos, es como darles la comida en la boca a las plantas, ¿sí? Entonces se malcrían y no trabajan. Y en este nuevo concepto hablamos de hacerlas trabajar un poquito a las plantas, ¿sí? Siempre les tiene que faltar un poquito para que ellas digan, ay, necesito nitrógeno, y le pidan a los microorganismos y pongan en marcha la cosa. Si yo le doy exceso de fertilizante y le doy todo en la boca, la planta se achancha, ¿sí? Deja de mandar señales, deja de, ¿no? Y bueno, y ahí es un palo en la rueda. Los fungicidas, los pesticidas, los herbicidas, el laboreo, dejar el suelo desnudo, todo esto ya lo habrán escuchado muchas veces. El monocultivo es si siempre estoy con la misma planta o las mismas dos plantas, siempre le estoy dando de comer lo mismo. Si hablamos de señales al suelo, le estoy dando siempre 2 o 3 señales y nada más. Se pueden imaginar que eso va a alimentar a determinados grupos de microorganismos y no va a alimentar a otros. Entonces me va a llevar a suelos poco diversos. ¿Sí? Ah, no, esto quedó mal. Bueno. Por el contrario, hay otras cosas que se pueden hacer para poner en marcha esta maquinaria. Puedo hacer cosas a nivel de manejo, ¿sí? Hablábamos hoy de la importancia de tener plantas verdes diversas porque son las que alimentan al suelo. Entonces, hay ciertas cosas que yo puedo pensar en mis rotaciones, en variar las coberturas y en algo bien importante que tiene que ver con el manejo de remanentes, de rastrojos. ¿Tá? Está bastante investigado por ahí, lo pueden encontrar por muchos lados, que uno de los principales pedales o motores que tenemos para poner en marcha estos sistemas es el manejo de la materia orgánica que yo dejo en el sistema, del ciclaje, de vuelta a esa palabra, de materia orgánica. ¿Tá? Si yo estoy todo el tiempo haciendo cultivos o pasturas y saco todo y no devuelvo materia orgánica en forma de rastrojos o traigo enmiendas o uso un cultivo de servicio o un abono verde, si yo no ciclo materia orgánica es complicado. Después hay otras tecnologías que hoy van a hablar bastante más de eso, que tienen que ver con diferentes productos basados en microorganismos, en inoculantes, que se pueden usar para estimular y para poner en marcha y para potenciar todo esto. Y también tecnologías en base a moléculas o señales. Como se acuerdan que dijimos que todo se comunica en base a sustancias o moléculas que desarrollan procesos en el suelo. Hay un montón de productos que están basados en eso, ¿sí? En moléculas que son bioestimulantes, prebióticos y demás.
Entonces, estoy en un sistema productivo que hice determinadas cosas y hoy me encuentro, bueno, con un suelo que quizás no tiene la cadena alimentaria completa, no está funcionando como podría, como sería su máximo potencial. Quiero llegar acá, ¿qué hago? Esto obviamente se podrán imaginar que no es una cosa que hago de un día para el otro. Le pongo un polvo mágico y ya estoy, ¿no? Esto, como está todo enganchado con todo, va a llevar un proceso. Por eso hablamos de procesos de transición. ¿Tá? Y hablamos procesos de largo plazo o mediano, ¿sí? ¿Y por qué digo largo o mediano? Porque pueden ser 10 años o pueden ser 3 o pueden ser 2, depende. Y básicamente la duración de mi proceso de transición, en parte, va a tener que ver con esto. Si yo quiero hacer un proceso que sea rápido y que sea bueno, seguramente no sea barato. Puedo hacerlo, pero no va a ser barato. Voy a tener que aplicar toda esa batería de cosas que vimos en el manejo, en la materia orgánica, con inoculantes, con tecnologías. ¿Tá? Si yo lo puedo hacer, genial, porque lo voy a hacer bien y rápido, y entonces ya voy a poder estar aprovechando un montón de cosas y perdiéndome un montón de incertidumbres que hay en este proceso de transición. Pero no es la única manera. También puedo hacer procesos que sean buenos y que sean baratos. Simplemente tengo que tener paciencia, no lo voy a lograr de un día para el otro. No quiere decir que no esté haciendo una inversión y que no esté yendo hacia un lugar que me va a traer beneficios. Y en el medio de todo esto, un poco lo que es el corazón de SOSEI, que es la empresa en la que estoy, que les voy a contar ahora un poco de qué se trata lo que hacemos. En el corazón de todo esto, nosotros creemos que está esto de medir para gestionar. Si yo estoy haciendo un proceso y quiero poner en marcha mi suelo y quiero saber si lo que estoy haciendo va bien o va mal, tengo que poder ver, tengo que poder medir, tengo que poder saber qué está pasando, a ver si estoy haciendo las cosas bien. ¿Ah? No es cuestión de que me ponga a hacer cosas y en 10 años veo a ver cómo me fue. Entonces ahí es donde viene este concepto de indicadores de salud del suelo. Es un concepto que está bastante en la conversación hoy en día, que se discute mucho de qué hay que medir y qué no hay que medir y qué cosas son las que conviene tener presentes. En SOSEI, si bien nosotros miramos la parte química y miramos la parte física del suelo, porque como les dije está todo conectado, yo para armarme la imagen completa de lo que está pasando necesito esos datos. En SOSEI nos enfocamos en medir la parte biológica del suelo, indicadores de fertilidad biológica o indicadores biológicos del suelo. ¿Por qué? Porque, como les decía, son los operadores del sistema, son los que impactan en los otros dos, y además porque se sabe que la biología es la que cambia más rápido, es la más dinámica, ¿tá? Entonces es la que primero me va a mostrar los cambios en el manejo. Para eso, ¿qué medimos? No medimos una sola cosa porque saben que es un tema complejo, entonces necesitamos medir una batería, le llamamos. Es un conjunto de análisis que nos muestran diferentes piezas del puzzle que nos permite entender qué está pasando a nivel de la vida en el suelo. Tenemos el paquete que le llamamos el de INIA, porque es el que está promoviendo INIA hoy en día. Nosotros lo venimos midiendo ya hace bastante tiempo. Después tenemos el paquete de Embrapa, que es la agencia de investigación brasileña, que hace muchos años que viene midiendo análisis enzimáticos y promoviendo esto en Brasil, y hay mucha información al respecto que nosotros también venimos midiendo hace tiempo. Entonces, tenemos un poco las dos escuelas porque va a gusto del consumidor. También medimos lo que tiene que ver con la relación hongo-bacteria, esto que les hablaba hoy de las comunidades y de los equilibrios. Hay gente que está yendo más por esta escuela, por esta línea de abordaje, entonces también tenemos eso. Y también podemos medir en las raíces de las plantas el porcentaje de micorrizas que están colonizando esas raíces. Y algunas otras cosas más que no están acá, podemos hacer cosas también a nivel de ADN, del suelo y demás, pero eso es más que nada para investigación. Bueno, ¿y cómo interpretamos este resultado? Como les decía, tenemos una batería de análisis y básicamente lo que hacemos es a todos esos análisis se les pone un puntaje comparado con todos los datos que tenemos de hace 4 años para cada tipo de suelo. Llegamos a un puntaje que le llamamos un índice y lo comparamos, y esto es lo que quería resaltar, lo comparamos con un control. Tenemos que medir la brecha, ¿sí? La diferencia entre
mi mejor chakra y mi peor chakra, o la chakra y abajo el alambrado, o tengo que poder comparar. ¿Por qué? Porque el valor absoluto del análisis o del puntaje que yo les voy a dar va a variar con el clima, va a variar con cosas, porque es biología. Entonces, lo que no varía tanto y lo que realmente me muestra el manejo es la brecha. Comparar contra mi control en ese momento. Saco una foto y tengo una diferencia. ¿Y para qué me sirve medir esto? ¿Qué hago con esto? Como les decía hoy, bueno, ver lo que está funcionando, ver lo que no está funcionando y poder pensar cómo voy a hacer con el manejo. Les voy a poner unos ejemplos muy por arriba. En realidad nosotros a la información que generamos vamos bastante más profundo en los programas de salud del suelo. Podemos tratar de sacar más información, pero a grandes rasgos. ¿Para qué me sirve? Para evaluar productos, bioinsumos, por ejemplo. Este es un ensayo que hicieron, no te pedí permiso para poner, pero me parecía interesante y además ya que estamos acá, es un ensayo que hicieron en Festuca, si no me equivoco, en donde bueno, se medían un montón de cosas, pero acá abajo ven esto que les decía hoy del puntaje, ¿sí? El tratamiento tenía un puntaje de 66% que estaba en verde, el tratamiento con el bioinsumo, y el testigo en 54 que dentro de las escalas que tenemos estaba en amarillo. ¿Ah? Entonces es algo que es a golpe de vista sencillamente uno puede ver, bueno, verde contra amarillo, 66 contra 54, hubo algo de diferencia, ¿no? Esto fue en un ciclo, en un año, no sé cuánto fue, ¿no? Fue en un año y medio. Okay. Así que evaluación de bioinsumos es una de las cosas que podemos ver si me está funcionando, si no me está funcionando, porque de repente hay que ver también cómo lo estoy aplicando, ¿no? Hay un montón de cosas que están atrás del uso de un bioinsumo. Además de que si el producto es bueno o no, si lo estoy aplicando bien, en el momento correcto, bueno, un montón de cosas. Otra cosa que estamos usando bastante, esto del índice de fertilidad biológica, es para ver la edad de chakra o la edad del invernáculo, que también lo hemos visto, ¿no? Estos son ejemplos que hicimos con EMAC, con Osvaldo Ernst, en la Facultad de Agronomía, en el ensayo de corto plazo y en el de largo plazo, y se ve, por ejemplo, que la agricultura continua tiene índices en diferentes momentos del año, pero tiene índices en general menores a lo que son las otras rotaciones. No les puse acá el ejemplo, pero tenemos lo mismo para invernáculos. Hay invernáculos que tienen más. El otro día justo estábamos analizando 7 invernáculos. Cuando le mando el resultado, le digo, bueno, ¿qué estoy viendo acá? Porque era notorio que había 4 que estaban como en una zona, en una franja de puntajes. Y había otros 3 que estaban en verde oscuro. O sea, muy bien. Y me dice, no, lo que pasa es que estos invernáculos son nuevos y estos invernáculos son viejos. Entonces, esto de poder ir viendo cómo voy evolucionando con mis invernáculos nuevos. Los tengo que mantener en verde oscuro. ¿Cómo hago para que no vayan bajando y bajando y bajando? ¿Sí? Ahí voy viendo las cosas que voy haciendo, qué impacto van teniendo. Otra cosa para la que hemos usado los indicadores tiene que ver con esto de las dinámicas biológicas, que fue algo bien interesante que encontramos en un establecimiento ganadero en Rocha. Miramos lo que era la actividad biológica debajo de chakras que tenían chirca, senecio, gramilla, bromus y carqueja. ¿Tá? Y miren esto. Era bien notorio y consistente con lo que indica la bibliografía en algunas cosas. En donde estaba la chirca, la actividad biológica era baja. Acá tienen el desglose de las distintas cosas que medimos. Y como ven, todo estaba bajo en la chirca. Nosotros muchas veces decimos que la chirca aparece en chakras que tienen el suelo dormido. Y acá lo ven, estaba dormido. ¿Sí? Después, bueno, se ve que el senecio y la gramilla tienen actividades menores que el bromus, que es el que nos interesa. Entonces nos habla de que justamente el bromus como pastura productiva efectivamente está asociado a una mejor actividad biológica en el suelo. Y esto de la carqueja que nos dejó descolocados y que la propia productora me decía, no sé por qué tengo en un lado la chirca y en otro lado la carqueja. La carqueja aprovechó la volada, no quiere decir nada. La carqueja quiere decir que aprovechó la volada, pero lo que vimos en esta chacra es la altísima actividad biológica que tenía. Y eso quiere decir el potencial que tiene esa chacra, por ejemplo. Entonces me dice, entonces ¿puedo aumentar la carga? Yo tenía ganas de aumentar la carga, pero me decían que no lo hiciera, porque la carqueja, no sé.
Aumentá la carga que el suelo banca. Entonces, ese tipo de cosas nos permitían ver. Y después vimos algunos, no voy a entrar en detalle, pero desglosando, ¿no?, cada indicador, ¿no? El cenecio acá me está diciendo que está compitiendo mejor por el fósforo, entonces capaz que en esa chacra el cenecio prendió más porque tenés un desbalance con el tema del fósforo. Y por eso está favoreciendo al cenecio. Si yo le cambio ese balance, el cenecio no va a tener sus condiciones y se va a tener que ir, porque van a haber otras especies, ¿sí? Un poco, esta es algo bien interesante que surge de este tipo de análisis. Y por último, contarles un poco esto que les decía, que nosotros ahora lo que hacemos son programas de salud del suelo en donde hacemos la medición y el diagnóstico de todas estas patas, la física, la química y la biológica, y nos ponemos después a diseñar y a planificar junto al cliente, junto al productor, qué cosas puedo empezar a hacer. Y acompañamos, por supuesto, en ir midiendo cómo voy implementando eso. Entonces, bueno, básicamente el programa se trata de ese diagnóstico, identificar cuál de las 5 cosas que el suelo precisa, que las hablamos hoy, está siendo limitante y empezar a trabajar en esa, no en otra. Siempre hago el mismo cuento, a veces me pasa de ir a hablar con productores, sí, vengo y he hecho un microorganismo, que está genial, pero si tenés 0,5% de materia orgánica en el suelo, estás tirando un microorganismo que no va a tener de qué agarrarse. Si el objetivo es activar el suelo, si el objetivo es tirarlo a la hoja y que la planta lo agarre, es otra historia. Pero si el objetivo es para el suelo y al suelo le falta materia orgánica, lo primero que tengo que hacer es pensar cómo aumentar la materia orgánica. No los nutrientes ni los microorganismos. ¿Tá? Entonces, es importante esto, detectar cuál es mi factor limitante principal en donde tengo que empezar a hacer el cambio. Y este es un ejemplo de un programa que hicimos en una chacra agrícola en Soriano, en donde hicimos un seguimiento de una chacra que tenía un cultivo de cobertura de vicia y otro de avena, en riego y en secano. Y bueno, medimos en diferentes momentos del año, del ciclo, medimos con la cobertura, medimos en barbecho y medimos con la soja que vino después, en los 3 casos. Y se vieron cosas bien interesantes. Primero, en promedio, en el total del tiempo, la vicia, la chacra que llevó vicia siempre dio mejor que las chacras que llevaron avena, en riego y en secano. ¿Tá? La vicia está haciendo algo en el suelo que me permite tener mejores condiciones biológicas. Acá se ve la evolución. Empezó acá, subió y después con la soja, eso fue la otra cosa que vimos, con la soja todo se desplomó, cosa que no nos sorprende porque ya sabemos que la soja tiene su costo para el suelo, ¿verdad? Bueno, acá lo medimos. Lo que vimos es eso, la vicia igualmente, si bien bajó, siempre se mantiene un poco más arriba que lo otro. Entonces, si yo voy a hacer soja, bueno, capaz que tengo que pensar en cómo me voy a proteger de esa bajada que inevitablemente voy a generar con la soja. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a proteger? Voy a tratar de empezar más arriba, ¿sí? Ese tipo de cosas. Y otras cosas interesantes que salieron en el análisis más profundo de indicador a indicador es, por ejemplo, las dinámicas que tienen que ver con el fósforo. La vicia pareciera que dejó mayor capacidad para ciclar fósforo a la soja que las demás. Uno piensa en la vicia, en la leguminosa, piensa en el nitrógeno y todo lo demás. Pero también a nivel de fósforo mejoró. ¿Por qué? Porque en el suelo está todo conectado. Y si la biología empieza a funcionar, funciona el carbono, funciona el nitrógeno, funciona el fósforo. ¿Tá? Así que bueno, un poco todo este tipo de cosas son las que se pueden empezar a descubrir y a empezar a considerar manejar en este proceso de transición. Y bueno, nada, esa es una serie de recomendaciones que les dijimos. Así que bueno, un poco todo esto era lo que quería compartir con ustedes y quedo abierta a preguntas ahora o después, no sé cómo es el tema. Perfecto, ahora, ahí ¿Sí? está. Bueno, Magdalena. y después también si quieren me pueden hacer preguntas porque me gusta mucho hablar de este tema, así que no pasa nada. Apasionante, indudablemente. Bueno, gracias. Bueno, está abierta la posibilidad de alguna consulta, alguna pregunta precisamente para Magdalena específica sobre lo que ha sido su exposición aquí. A ver por ahí si tenemos algún productor de la zona, algún técnico, muchos productores allá. Bueno, va el micrófono.
Buen día, ¿qué tal? Buen día. Agradezco a Leonard y Sanford, Francis y Leonardo por habernos invitado a participar. Esos datos que usted presenta son generalmente de cultivo de secano. ¿Cómo ve usted la situación de un sistema ping-pong entre arroz y soja? Nosotros venimos de una zona arrocera de rotaciones de situaciones continuas de arroz-soja de 10 años. Y es uno de los grandes temas, la destrucción de lo que es la parte microbiológica, después la microfauna, etcétera, ¿no? Vengo siguiendo atentamente lo que usted dice y lo podemos confirmar porque lo vivimos. ¿Cuánto tiempo llevaría o qué programa habría que practicar en un sistema ping-pong? O capaz que usted me va a decir que no funciona. ¿Y cuáles son las medidas que nosotros tenemos que ver para adelante para que esto no se destruya? Gracias. Bien. Bueno, gracias por la pregunta. Tenemos poca información de arroz. La invito a hacer un trabajo. Encantada, sí. Tenemos poca, en realidad la poca información que tengo de arroz es de Paraguay, increíblemente. Y sí, independientemente que es de Paraguay, es cierto que después de arroz la actividad biológica baja y bastante, por lo menos la que medimos nosotros. Obviamente en esas situaciones anaerobias, ¿verdad?, de tanta agua, de tanta inundación, es otra la biología que se desarrolla y que claro, cuando pasamos al ping-pong, bueno, cambian las condiciones y cambia el microbioma. No tengo mucha información del arroz. Tendríamos que medir y hacer como un diagnóstico de dónde estamos parados. Conceptualmente, lo que le diría, un poco basado en lo que estuvimos hablando, tiene que ver con esto de cómo estamos con la materia orgánica y cómo se está ciclando la materia orgánica, qué queda después de un cultivo, qué queda después del otro, para poder contestar si ese ping-pong se puede sostener así por sí solo o me está faltando biomasa. Tengo que cortar con algo más, con alguna pastura, con algo, ¿no?, que me deje más biomasa en el sistema. Esa sería una buena pregunta para hacerse. Y otra cosa, sin duda, que puede tener mucho para aportar, en este caso sí, son las tecnologías basadas en microorganismos o en prebióticos o en algo que, ya que estoy haciendo un ping-pong entre sistemas tan diferentes, ¿verdad?, que bueno, que cuando yo vuelva para un lado le dé un empujón al sistema para que se active más rápido con microorganismos y con productos que lo estimulen. Eso sin duda que puede ser una excelente herramienta para que esa adaptación, ese salto sea más rápido. Pero bueno, en realidad tendríamos que ver específicamente caso a caso, ¿no?, para poder contestar bien. Ese sistema de arroz-soja o cualquier sistema de agricultura continua, trigo, maíz, soja, el cultivo en sí te deja rastrojo y ese rastrojo se descompone. ¿Por qué ese rastrojo no llega a lo que precisa para no bajar la materia orgánica o le falta algo al sistema externo para subirla o qué habría que hacer para mantenerla y no siempre entrando en un cultivo cobertura que tiene un costo bastante alto? No sé si me explico. Sí, en realidad sí, te explica. Cuando hablaba de los manejos de los remanentes y de la materia orgánica, hay umbrales. Hay, ¿no?, o sea, un porcentaje de la materia seca que tiene que quedar en ese sistema a lo largo de un año. En general, los cultivos de cereal, los comerciales, no llegan si yo me mantengo solo en ese esquema, no voy a llegar seguramente a ese umbral de materia orgánica que sí un cultivo de servicio me va a permitir porque va a quedar ahí. ¿Sí? Entonces, básicamente tiene que ver con eso. Hay como un porcentaje que yo tengo que devolverle al sistema de alguna manera. Por ejemplo, una vicia te dejará 4.000 kilos de materia seca, una paja de trigo o atrás un maíz y atrás del maíz, no sé, una soja, un maíz de segunda y una soja. Es probable que te deje más que esos 3.000 kilos de materia seca que te deja la vicia. Sí, capaz que no tiene nitrógeno, capaz que otro tipo de materia. Exacto, es eso. Estamos hablando de cantidad de materia seca, ese es uno de los parámetros que tengo que pensar. Y lo otro es la famosa relación carbono-nitrógeno, ¿verdad? Que
que también tiene que ver con la velocidad con la que esa materia orgánica se va a digerir y sobre todo, lo que hablábamos hoy, de la parte de estabilizar esa materia orgánica. ¿Tá? Que no me quede el rastrojo, vengan las bacterias, lo respiren todo y se me vaya para la atmósfera. Cómo eso se convierte en suelo humificado y estable, depende de eso. Y otra cosa que pasa en la rotación continua es que en general el paquete químico que estoy usando es mayor. Un cultivo de servicio, quieras que no, tiene un poco menos de presión química y entonces me deja también respirar, me deja activar la biología de otra manera. Es un buen momento para meter biología en el sistema. Y te iba a decir algo más que me olvidé. No me acuerdo. En verdad me quedé pensando cuál sería la alternativa para recomponer el suelo de la forma rápida y cara. ¿Cuál sería? Bueno, ahí no vas a salvarte de los cultivos de servicio y de toda la batería tecnológica que haya. Sí. Sí, porque tienen un montón de... O sea, además de estar construyendo el suelo, son forma de ciclar nutrientes, de controlar malezas. Entonces, dejás de meter un montón de químicos. Eso, ¿no? Que en la rotación continua la presión química es bastante mayor, entonces también eso genera toxicidad, digamos, en el suelo. ¿Tá? Y el intercalar con las pasturas o con el cultivo de servicio y eso cambia. Y lo otro es que la rotación que nombraste son 3 especies nada más. Entonces, si hablamos de diversidad y de una cadena completa alimenticia y necesitamos mucho más diversidad en nuestro sistema. Hay que ponerse creativos ahí, pero necesitamos la diversidad porque si no, no es. Muy bien, ahí estaba la pregunta de Diego Saavedra, el ingeniero Alfredo Lianis, productor CREA. Hola, volviendo un poco acá más a la zona que es más ganadera, en situaciones de rotaciones con pasturas y cultivos. El tema es la presencia de suelo desnudo siempre, ¿no? Es inevitable por más que tengamos pasturas. En algún momento del año sí pasa eso y en estos años en particular, con tantas precipitaciones, se ven continuamente degradaciones, erosiones. Es un suelo, yo puedo pensar en un suelo más adelante diverso y en buenas condiciones que puedo pensar que no voy a tener esas situaciones, porque suelo desnudo, antes de hacer una pradera, yo quemé y tengo. Y me caen 100 milímetros o más, como han caído acá, y con poca pendiente igual hemos tenido problemas, ¿no? Y sistemáticamente se dan esas situaciones dificilísimas, ¿no? Sí, sí. Eso en realidad tiene que ver con... a veces es inevitable, o sea, lo que tenemos que tratar es de que haya plantas vivas creciendo la mayor parte del año, o sea, lo mayor que yo pueda, ¿no? Porque eso es lo que dinamiza el sistema. Ahí es donde juega un poco las decisiones agronómicas de los momentos en que siempre, que no siempre, y si llueve, si no llueve, o sea, y hay años que me va a ir mejor con esas decisiones y hay años que no, entonces iré para adelante y a veces forma parte sí, de la complejidad de los sistemas que estamos manejando. Simplemente es eso, prioricemos. Y ahora están apareciendo diferentes técnicas, ¿no? De siembra sin quemar, ¿no? Siembra sobre verde, diferentes combinaciones de pasturas en donde una se instala primero, después viene la otra y ahí empiezo a jugar con las especies. Bueno, surgen otros temas, pero están surgiendo como esas alternativas de alguna manera a pasturas más diversas que nos permitan paliar un poco eso. Por allá hay otra pregunta. La consulta, primero que está muy interesante, la verdad, el acercamiento al tema, porque de la biología o sea, no es un enfoque que abunde, ¿no? Está muy interesante. La pregunta es, ¿hay datos respecto a la evolución productiva? O sea, en términos de materia seca, por lo menos, para diferentes sistemas, y también respecto a los plazos, que habíamos manejado, bueno, obviamente en general, con más dinero, los plazos se acortan. ¿Qué esperar o sea, qué plazo estamos manejando poniendo mucho dinero y qué plazo estamos manejando en un sistema más tolerable desde el punto de vista económico? Bien.
Bueno, respecto a los datos de productividad y correlación, no los tengo unas grafiquitas, no las puse porque tenemos muy pocos puntos. Entonces, no, ¿tá? Pero sí se empiezan a ver tendencias que correlacionan determinadas actividades biológicas con la productividad de radicular y la productividad de biomasa aérea, la producción de biomasa aérea, las dos cosas. Por otro lado, nosotros como no nos dedicamos, somos una empresa privada y trabajamos más que nada con los productores, entonces en realidad no nos dedicamos a la investigación, aunque la hacemos porque necesitamos generar información. Nos pasa mucho que cuando vamos a medir a los productores y nos dicen, sí, justo esta es mi mejor chacra. Eso es lo que te puedo decir. El que da mejor, en general, nos dicen que es la mejor chacra. Pero no tenemos los datos. En realidad, de esto de NEMAC deberíamos... Está disponible seguro, todavía no los procesamos. Eso por un lado. Y después, ¿cuántos plazos, cuánto tiempo? Eso obviamente que va a depender muchísimo del punto de partida. Si estoy empezando de abajo, por más que yo ponga toda la plata que ponga, no voy a lograrlo en 1, 2 o 3 años, seguramente, ¿no? Eso es muy, muy, muy variable. Pero bueno, yo siempre recomiendo, porque a veces la gente quiere empezar por la peor chakra, y en realidad es la más difícil. Entonces yo siempre recomiendo empezar por una más o menos, cosa que vos sepas que si vas moviendo cositas, las cositas respondan. Y entonces ahí le vas agarrando la mano y entendiendo, y ahí está. En una chakra de las más o menos, en general hay quienes dicen que con determinados productos y determinados manejos se pueden ver diferencias en 2, en 3, en 4 años. ¿Tá? O en 10, como te decía. Depende de un poco de las posibilidades que cada uno tenga. Pero ya te digo, cada vez están apareciendo, a mi entender, más tecnologías y más soluciones que nos ayudan. El tema es usarlas articuladamente y con cierta claridad de objetivos, ¿verdad? Siempre hago el mismo cuento, pero me acuerdo tenía un productor que lo iba a visitar y yo para sentirme bien una vez cada tanto tiro un poquito de estas bacterias, me decía. Y no, estás tirando la plata, en definitiva. Eso no te va a llevar ni 10 años, te va a llevar, no sé, si algún día vas a llegar. Muy bien. A nivel de lechería, ¿alguna consulta? Ayer vimos una exposición muy interesante en la zona de Mendoza, donde estaba presente también el BioPlus en la chacra. Y aquí hay. Vamos con ella. Bueno, gracias. Buenos días. Pertenezco a la empresa Bioterra y hoy en algunas de las cosas que estuviste hablando después de los palos en la rueda, que quedó muy gráfico, comenzaste a hablar de manejo, el aporte de enmiendas orgánicas y demás. En ese concepto de enmiendas orgánicas, ¿ustedes han realizado ensayos versus cultivos, un poco lo que hablaban, ¿no? En extensivos y demás, como para decir, tenemos una comparación? Nosotros primero no me detuve en el tema de enmiendas, pero es un tema en sí que ameritaría capaz una charla completa, por la importancia que tienen y por la diversidad de cosas que nos permiten. Nosotros medimos la calidad biológica de las enmiendas orgánicas para ver si yo lo que estoy aportando es materia orgánica, qué tipo de materia orgánica, la digerida, qué tan humificada está, y la parte de qué microorganismos estoy aportando, qué señales estoy aportando. Lo que hemos visto, déjame pensar, más que nada en horticultura, que es donde más se están usando estas cosas. Más que nada hemos visto diferentes calidades de enmiendas y cuáles, digamos, funcionan mejor y cuáles no, o cuáles de repente están inmaduras y son esas fracciones más lábiles. Entonces la recomendación es, bueno, dale tiempo o agregale tal cosa, tal material para que se digiera mejor. Y lo que sí te puedo decir es que esto fue en ganadería, no fue en horticultura. Una de las primeras veces que empezamos a medir en el basalto, me mandan unas muestras de suelo y todas daban la relación hongo-bacteria, ¿no? Todas daban medio normalito, lo que siempre uno espera. Y había 2 que estaban las más altas que vi, o sea, que tenían mayores poblaciones de hongos benéficos, notoriamente mayores, que no es fácil de lograr, que las demás.
Digo, ¿y acá qué pasó? Yo siempre quiero que me digan qué es lo que estoy viendo, porque si no, pienso que no sé. Y era que habían aplicado compost y té de compost en el campo natural. Sí. Pero eso fue hace tiempo y después no le dimos seguimiento, pero sí, se vio. Muy bien, no hay más preguntas. Allá hay otra. Acercamos el micrófono porque estamos grabando todo lo que es la presentación. Una pregunta rápida, va a ser una apreciación tuya. ¿Ves en el futuro mediano o lejano la producción 100% por bioinsumos? Habría que definir bioinsumos. En realidad, no sé si en todos los casos. O sea, creo que un pequeño aporte de nitrógeno, por ejemplo, en muchos casos, pequeño o no tan pequeño, va a seguir formando parte, sobre todo en los sistemas que requieren de alta productividad, ¿no? Yo no pienso que tendría que ser totalmente libre de, sino que un uso complementario y racional de la cuestión para llegar a... O sea, el tema es poder producir mucha biomasa que es buena para el suelo también, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista que hablaba, no, una cosa es la producción, otra cosa es lo ambiental y hay que tener un equilibrio. No, tenemos que pensar en la productividad como una herramienta que va asociada y de la mano de generar suelo. Ese es el nuevo paradigma, no son dos cosas distintas. Que a veces tengo que usar todas las herramientas que tenga, las físicas, las químicas y las biológicas, sí, pero siempre manteniendo y promoviendo la salud del sistema. Esa es por lo menos mi opinión del tema. Otra pregunta. Acá. Te hago una consulta, Magdalena. ¿Qué importancia le das a toda esta transición a la hora de regenerar un suelo, a la difusión de oxígeno en el suelo? Porque yo creo que muchas de las cosas que los agrónomos tenemos acá en Uruguay, los problemas, es la cantidad de arcilla y es algo que no se puede medir en cuanto a la difusión. Y tenemos el concepto de que si movemos el suelo somos asesinos, y yo creo que hay mucha cosa antes que puede acelerar esa regeneración. El tema que acá venimos con una cabeza de olvidarnos todo aquel laboreo que nos habían enseñado nuestros abuelos, que era conservacionista, y ahora nos complica volver de vuelta atrás. Esa transición de la chilca, el cenecio y el resto de las especies, uno lo ve en campo natural donde no tiene perturbación y se ajusta mucho para mí a la difusión de oxígeno dentro del suelo. Entonces, yo creo que parte de empezar, y se ve que eso lo estamos haciendo muchas veces, es el famoso movimiento de suelo, y eso cada vez se ve más en la agricultura, que un poco la respuesta alta que tenemos es eso, es que rápidamente le volvemos a dar oxígeno al suelo que antes no tenía. Y un suelo que no tiene oxígeno puede recibir la cantidad de bioinsumos o químicos o lo que sea, pero no va a tener respuesta. Entonces, quería saber un poco eso, porque a la hora de nosotros como agrónomos regenerar o arrancar de vuelta, es como que ese tema de la difusión activa de oxígeno o de aire, siempre la dejamos de lado, y para mí, para el arranque es fundamental. Sí, estoy de acuerdo. Lo que les decía hoy de las 5 cosas que precisa el suelo: primero, energía; segundo, aire. O sea, es fundamental que los microorganismos tengan aire, porque la gran mayoría son aerobios y se precisa. Ahora, estoy de acuerdo también que a veces partimos de lugares, de puntos en los que está demasiado compactado, demasiado apretado por diferentes razones. Tenemos suelos que no están teniendo buena difusión de aire y tengo que abordar eso primero. Una de las formas de abordarlo es a través del movimiento de ese suelo, ¿no? Vos sabés bien que lo que estaría bueno, que no deja de ser una perturbación, el mover el suelo, no dejo de estar desequilibrando, pero para luego equilibrar. Lo que conviene cuando muevo el suelo para descompactar o para soltarlo es ponerle comida a los microorganismos y que ellos rápidamente restablezcan el equilibrio. Lo otro, el movimiento del suelo es una herramienta que muchas veces es necesaria, coincido contigo, para usar una vez, no como lo hacían antes, que era todo el tiempo mover el suelo. Hay otras razones por las cuales el suelo se aprieta, que lo vimos hoy, que puede ser compactación de origen biológico o compactación de origen químico, desbalances químicos. Entonces tengo que entender bien qué es lo que está pasando.
y abordar esa descompactación con esa solución. A veces tiene que ver con agregados de yeso agrícola, ¿no? Y lograr una mejor floculación. A veces tiene que ver con activar a los hongos que hablábamos hoy. Me falta estructura en los agregados, me falta, ¿no? Y a veces tiene que ver con una suela de arada o algo que está metida allá abajo, que bueno, a ver, hay que entrarle y abrirlo. Pero de vuelta, básicamente es lo mismo. El aire es fundamental y lo importante es saber por qué está siendo limitante y atacar la causa. Muy bien. Bueno, va a quedar a disposición también Magdalena para mano a mano también seguir charlando el agradecimiento y bueno, a nivel de esos ahí, por supuesto, a las órdenes también, ¿no? A nivel de la empresa. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Magdalena Iturria.